¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Todo bien? Qué gusto saludarlo. Bien, gracias a Dios. Aquí estamos ya. Vamos a sentar. Adelante, tomen asiento. Buenas noches. ¿Me escuchan hacia atrás? Bienvenidos todos los que ya llegamos. Bienvenidos a esta nuestra tercera sesión mensual. Muchas gracias por estar aquí. Unos anuncios parroquiales antes de empezar. El primero, estaba con nosotros la doctora Xochitl LeBlanc, que nos va a hacer favor de estar aceptando quienes quieran pagar de una vez la anualidad. Con ella, por favor. Les recordamos que si pagan antes del 31 de marzo, tienen un descuento de 500 pesos. Y les recordamos, va a haber miembros a lo mejor de nuevo ingreso. Si no se han inscrito hasta el día último de marzo, hay una promoción en la cual el Colegio de Pediatría absorbe la anualidad y solamente pagarían 4,000 pesos por concepto de inscripción. La anualidad la pagaría el colegio, por única ocasión va a ser hasta el 31 de marzo. Les recuerdo que todos aquellos que pagamos el 22 y pagamos el 23 antes del 31 de marzo, tenemos una beca para el Congreso de Pediatría de julio de aquí de nosotros. ¿Vale? Bueno, pues la doctora Xochitl va a estar aceptando sus pagos. Muchas gracias. Al final de la reunión, gracias. Al final de la reunión, vamos a pedir que hay socios nuevos que no nos hemos presentado, no se han presentado, porque creo que ha habido muy pocos eventos presenciales. Estamos haciendo todo lo posible por hacer la mayor cantidad de eventos presenciales este año. Va a estar un poco difícil, pero vamos a intentarlo. ¿Ok? Entonces vamos a pedirles más adelante que se presenten a los que no tienen tiempo ya en el capítulo. Yo empiezo más adelante. Por último, ya va a ser la presentación de nuestra plática del día de hoy. Bienvenidos a nuestra tercera sesión académica mensual con el título de Síndrome de dificultad respiratoria aguda, lo que el pediatra debe saber en el segundo nivel de atención, con el doctor Mario Alberto Castillo Treviño, aquí presente, pediatra intensivista. Queremos enviar saludos cordiales a la doctora Ana Beatriz Rosas Sumano, presidente de la CONAPM, nueva presidenta, y al doctor Joaquín Darío Treviño Báez, presidente del Colegio de Pediatría del Capítulo Nuevo León, de aquí de Nuevo León, perdón. También quiero agradecer a mi mesa directiva, que es la doctora Mayra García Cano, que en esta ocasión no pude acudir, es nuestra tesorera, la doctora Xochitl LeBlanc, aquí presente, que es la profesorera, al doctor José Luis Tadeo Pachicano Leal, que más tarde llegará, nuestro secretario, a la doctora Carla Priscila Vázquez Padilla, nuestra prosecretaria, doctora Silvia Cano Enríquez, del Comité de Edición, y su servidor Rafael Aguirre, presidente del colegio, del capítulo, hasta este día. Quiero agradecer también al personal de Nestlé, muchas gracias por su apoyo, allá atrás, vale, Mario, y a la señorita Clarisa Coronado Gastelum, subdirectora de Visita Médica, al ingeniero Mario Alberto Guzmán, el gerente, y a Valeria Arispe, nuestra asesora nutricional junior de Nestlé, que hacen posible este evento el día de hoy. Y paso a presentar al doctor Mario Alberto Castillo Treviño, que él es médico cirujano y partero egresado de la UDEM, pediatra, hizo pediatría en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, terapia intensiva pediátrica también reconocida por la UDEM, y ECMO, que es especialista en soporte de vida extracorpórea, también reconocido por la UDEM. Está certificado por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría y por el Consejo Mexicano de Terapia Intensiva Pediátrica. Además, está acreditado como miembro de la Sociedad Mexicana de Terapia Intensiva Pediátrica, miembro de la Sociedad de Terapia Intensiva Pediátrica de Nuevo León y miembro del Colegio de Pediatría de Nuevo León. Muestra nuestro capítulo 2. Y tiene diversas publicaciones, pero básicamente citamos las revistas que son el Pediatric Critical Care, Journal of Critical Care y Cardiac in the Young. Sin más preámbulo, doy la bienvenida al doctor. Paso a dejar de compartir. Gracias. Y le paso el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Al contrario. Pues bienvenidos. Vamos a dar esta ponencia. El objetivo no es que aprendamos terapia intensiva, el objetivo no es que aprendamos a manejar un paciente en ventilación mecánica, eso no es el objetivo. El objetivo de esta plática es, como pediatra, saber identificar a un niño que está grave, qué tanto es la gravedad del pequeño y saber cuándo podemos redirigir el manejo hacia una terapia intensiva de forma temprana y oportuna, que evidentemente mejora el pronóstico y la mortalidad. Y como estamos en invierno, aunque parece verano, pero estamos en invierno, estos niños que llegan con neumonía, pues están gordos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me voy levantando la mano, ¿quién ha visto niños con neumonía? Todos, ¿no? ¿Quién ha manejado niños hospitalizados con neumonía? Todos también. Y aquí
es lamentablemente se le ha fallecido algún niño por neumonía. Pues todos alguna vez hemos visto eso, lamentablemente. Entonces el objetivo de esto es prevención. Bueno. Perdón, que eso no me deja en el Zoom, no me deja compartir pantalla. Deme un segundo. Ah, sí, no te preocupes. Zoom, aquí está. Vamos a compartir pantalla. Así. Ahora sí. Perfecto, gracias. Ahora sí, ya, adelante. Los niños también estaban. Bueno, vamos a estar listos ya para la plática. Todos preparados y vamos a arrancar. No dejo de ser pediatra, no disculpa. Como tal. Bueno, el síndrome de dificultad respiratoria agudo pediátrico como tal tiene nuevas actualizaciones ya en este año 2023, acaba de salir la nueva guía. E igual, el objetivo no es que sepan la guía, vamos a tratar de desglosarlo un poco, que necesito que ustedes y todos los pediatras vayamos entendiendo el manejo de esto. Se presenta en pacientes pediátricos con una incidencia estimada de 1 a 5% en terapia intensiva pediátrica. Pero esto no quiere decir que no lo hayan presentado desde antes. Es una enfermedad respiratoria que ya sabemos que puede ser desencadenada por etiologías pulmonares, pero también por procesos extrapulmonares. Es una inflamación pulmonar, hay edema del alveolo y fallo respiratorio hipoxémico. Y esto es importante porque aproximadamente durante 6 décadas han existido múltiples revisiones para definir el PARS, el SDRA, el AR. Tienen muchas manifestaciones, pero al final de cuentas es el mismo sobrenombre. La mayoría de las publicaciones, como todo en pediatría, son en adultos, pero en los últimos años, a partir del 2015, ya no tenemos excusa, porque hay estudios relevantes sobre ese tema exclusivamente en pacientes pediátricos. Estos son algunos ejemplos. Tenemos la guía de 2015, otro artículo publicado en el 2022, detallando lo que es la fisiología y diferentes fenotipos de aparición. Un estudio epidemiológico que es el más grande en el mundo que se ha hecho, que es el estudio PARDI, y la nueva actualización en el 2023. Puntos a tratar, pues un poco de historia, no vamos a abordar tanta historia, pero lo fundamental. La definición más actualizada, la etiología, la fisiopatología. Tranquilos, no es una clase de fisiopatología, solamente por encimita, o que para comprender un poco el sistema. Tratamiento en el segundo nivel y consejos para el público en general y enfocados en pediatría de cómo yo puedo ayudar en el manejo de sus pequeños de forma oportuna. Doc, perdón, no están avanzando las diapositivas. En Zoom, sí. Voy a salirme de aquí. Sí, sí. ¿Ahí están? Ok, gracias. Quiero aquí yo le doy. Sí, por la siguiente, doctor, por favor. ¿Correcto? Este señor, este compadre, de apellido Asbach, fue el primero que empezó a publicar en adultos la aparición de este síndrome. Un síndrome que se dio a partir de la Segunda Guerra Mundial en soldados donde morían por edema agudo pulmonar después de colisiones traumáticas, visibles, balas, etc. Entonces describían que los pacientes se morían ahogados, literal, con un desarrollo de disnea y cianosis refractaria a oxigenoterapia e infiltrados difusos en radiografía. Y el pulmón, pues, no se extendía de manera normal. Evidentemente, estos casos, así como todo en adulto primero, fue descrito y luego alguien dijo, oye, yo soy pediatra, a mí también me han tocado esos casos, pero ¿por qué? Son niños que no van a la guerra, ¿qué está pasando? ¿No? Y se morían. Estos niños se morían. Entonces, a partir del 2012, en París y así sucesivamente a través del tiempo, pero en especial en la segunda conferencia de este conceso, dijeron, oye, bueno, pues hay niños que están presentando este síndrome, hay que ayudarlos porque los pediatras estábamos perdidos. O sea, ¿cuándo lo clasifico? ¿Cuándo deja de ser una neumonía? ¿Y por qué se me están muriendo? Como están detallando los adultos. Entonces, nuestros amigos adultos hicieron los criterios de Berlín, intentando ayudar a los pediatras a clasificar a estos pacientes. Pero al final de cuentas no deja de ser una escala para adultos. Y esos son los criterios que yo decía. Algunos ya cambiaron con el tiempo y otros todavía no.
El tiempo es algo que tenemos que entender, que es en los primeros 7 días después de una alteración que no estaba conocida. O sea, yo tengo un niño sano que estaba pues, sano y que se me empezó a enfermar y tiene 7 días enfermo. Una radiografía de tórax con opacidades bilaterales que podemos suponer que no es explicado por un edema cardiogénico o una cardiopatía congénita y los niveles de oxigenación que ahorita les voy a explicar eso. El estudio PARDI, que les digo que es el estudio que clasificó a muchos pacientes a nivel mundial, Europa, África, Latinoamérica, dijo, bueno, a ver, vamos en realidad a saber. Si yo aplico los criterios de los adultos en niños, ¿cuántos en realidad no tienen? ¿Y cuáles no? Porque ese era un problema. Entonces, el estudio PARDI encontró que el PAX ocurre aproximadamente en el 3% de los niños admitidos en terapia intensiva pediátrica y se asocia con aproximadamente un 17% de mortalidad usando los criterios de los adultos. O sea, ellos dijeron, si yo uso los criterios de adultos, acabamos de ver, estoy retrasando el diagnóstico. Y en realidad, este 3% que ocurría en la terapia intensiva era cerca de un 30% que ocurría en piso de terapia. Y no tanto en la terapia intensiva. O sea, veamos ya niños complicados, cuando tuvieron que haber pasado a terapia, quizás hace 4 o 5 días. Entonces, el PALIC, que es el consenso ya de pediátrico, dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos estandarizar nuevos criterios? Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el PALIC y el Berlín? El PALIC no requiere infiltrados bilaterales en la radiografía, que aunque tenga un solo infiltrado, es suficiente. Ya no es necesaria la gasometría arterial para yo decir que el paciente está hipoxémico. Simplemente con saber la pulsioximetría y la tendencia del paciente con la escala de Kirby o la escala TAP. El índice de oxigenación o el índice de saturación de oxígeno para clasificar la gravedad. Igualmente, la escala de Kirby o SAFI nos sirve para la gravedad. Entonces, ya podemos decir qué paciente está delicado, qué paciente está grave, qué paciente se nos está muriendo y no nos estamos viendo. ¿Okay? Entonces, podemos ya empezar a clasificar todo eso. Y criterios específicos para definir en niños con enfermedad pulmonar crónica o cardiopatía congénita, porque también ellos se pueden enfermar. Niños con fibrosis quística, con taquicardia de Fallot, pueden tener su síndrome de dificultad respiratoria aguda. ¿Sí? Entonces ya no es válido decir, es que es cardiopatía, es que es neumopatía. Pues no, ya existen criterios para ello. Entonces, ¿cuáles son los criterios universales? La edad. Tienen que abarcar desde el periodo neonatal hasta la adolescencia, descartando todos los procesos neonatales que puedan pues, alterar el proceso. El tiempo es muy importante, tiene que ser en los primeros 7 días, tiene que haber cambios radiológicos. Si hay una disfunción miocárdica, conocida como una cardiopatía congénita, pues que es una cardiopatía compensada. Ya vaya con un cardiólogo, que tenga sus diuréticos, sus protectores cardíacos, o sea, que la cardiopatía esté compensada y que no explique el cuadro por completo. Los hallazgos radiográficos, 1 o 2 opacidades y el índice de oxigenación. Pero esto es lo nuevo, señores. Esto salió hace un mes, literal, ahorita se lo voy a poner en español para que me entiendan. Entonces, se lo voy a explicar. Español para pediatras. Claro, mucho gusto. Para pediatras. La edad, excluir pacientes perinatales con procesos pulmonares, o sea, todo paciente neonato, ¿verdad? Respiración de meconio, cosas que ya sabemos, que son neonatos sanos, que no tengan ningún padecimiento que los pueda predisponer. El tiempo, 7 días previamente sano. ¿Ok? 7 días previamente sano. El origen del edema que no se ha explicado por falla cardíaca o por sobrecarga de líquidos. Las imágenes radiográficas. Nos llega un niño con neumonía, le tomamos una imagen de tórax que tenga una opacidad o 2 opacidades consistentes con daño pulmonar. ¿Ok? La oxigenación. Esto es importante y ahorita se lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Pero ya podemos estandarizar la gravedad. Esta guía me dice si llega un niño con una neumonía, yo a las 4 horas puedo saber qué tan grave está. Si está leve, moderado y severo. Aplicando estos criterios para pacientes intubados, si es que llegó en un punto donde estaba en paro respiratorio, o que están solamente con oxígeno, nasales, mascarilla de reservorio. Y también para cardiopatías congénitas y procesos pulmonares, que no es muy complicado, solo nos dice que la cardiopatía congénita esté compensada o que la neumopatía esté pues compensada, que no tenga ninguna alteración crónica que sea agudiza. Ahora, ¿qué es esto?
Esto es en pacientes con ventilación mecánica no invasiva, entiéndase puntas nasales, que todos hemos usado, mascarilla, reservorio, mascarilla simple, etc. Entonces, el coeficiente PaO2, el PO2 o índice de Kirby, nos ayuda a saber el nivel o el intercambio gaseoso de los pacientes y cómo están con tendencia a la oxigenación. ¿Qué más podemos usar? El índice de SAFI. La ventaja es que no se requiere gasometría. ¿Ok? Pues no es una obligación tomar una gasometría para yo poder saber eso. Si yo uso el índice de Kirby, evidentemente ocupo saber cómo está la presión arterial del oxígeno y ocupo una gasometría. Pero si no, solamente con conectarle un oxímetro al paciente, ya puedo saber. ¿Ok? Y es muy fácil la ecuación de saturación entre FiO2. ¿Cómo saber qué FiO2 estamos aportando al paciente? Bueno, eso varía de acuerdo al dispositivo que estemos usando. Si estamos usando unas puntas nasales, a 2 litros, a 4 litros, aproximadamente la cantidad de FiO2 que estamos otorgando es de un 30%. ¿Okay? Estamos usando una mascarilla de reservorio, hasta un 60%. Y una mascarilla simple, perdón. Estamos usando una mascarilla de reservorio, hasta 15 litros, que es como lo máximo, así que podemos aportar en etapas iniciales un 80 a 90% de FiO2. ¿Okay? Entonces, usando esta clasificación, no tenemos una gasometría arterial, pero usamos el índice de SAFI, leve, y la ecuación entre la saturación de oxígeno y el FiO2 aproximado del paciente me da entre 310 y 460. ¿Ok? Moderada, aquí donde yo ya tengo que ir pensando que el paciente puede o tiene tendencia a complicarse si me sale la ecuación entre 160 o 310. Y grave, si está abajo de 160. Entonces, en la práctica clínica de un servidor hemos tenido niños que llegan a urgencias, que están con datos de dificultad respiratoria, están comiendo, seno materno, tienen fiebre, tienen una frecuencia cardíaca de 140, pero haciendo la ecuación, están graves de inicio. ¿Ok? Y eso es foco rojo. En pacientes que se te van a complicar a las 24 o 48 horas si no hacemos un manejo inmediato. ¿Ok? Porque la tendencia que la mayoría hace con las puntas, que sature bien, que la fiebre, que con la frecuencia cardíaca, ¿no? Con los esteroides, las medicaciones. Pero esto, señores, es la monitorización. Puedo ver cómo llega y a las 4 horas repetirlo. Y si a las 4 horas mi paciente de estar acá no está acá, hago 80% de mortalidad. Hago. Eso son 4 horas, ¿eh? No es un día, 2 días. 4 horas. ¿Ok? Si yo tengo una gasometría arterial, pues veo la presión arterial con el FiO2 y es más exacta. Pero sabemos que a veces en niños chiquitos, pues se batalla un poco en la toma de estos estudios. ¿Ok? En pacientes intubados, supongamos que llegó un niño que tenía mucha dificultad respiratoria, tuvimos que intubarlo porque estaba boqueando. ¿Ok? Vemos el índice de oxigenación y el índice de saturación de oxígeno. La fórmula es el FiO2 entre presión media de la vía aérea por 100 entre la PaO2. Igual, en este es más exacto, pero ocupamos una gasometría arterial. Y en este, no. Solamente con saber cuánto satura mi paciente. ¿Okay? La presión media de la vía aérea nos la da el propio tipo de ventilador, la ponemos ahí en gráficas y automáticamente arriba dice presión media de la vía aérea. No ocupo hacer una ecuación compleja ni nada. Por eso les dije que esta clase o esta ponencia iba a ser tranquila. ¿Okay? Hacemos la ecuación y si tenemos un índice de saturación de oxígeno entre 5 y 7.4 es leve, entre más avance, pues es grave, 12.3. Entonces yo tengo un niño que llevo boqueando, que lo intubé y que aparentemente radiológicamente no se ve mal, pero tiene FiO2 de un 100%, está taquicárdico, ya no tiene dificultad respiratoria porque está dormido, pero mi ecuación sale un 12.3. Igual lo puedo repetir a las 4 horas y si eso no bajó, igual, 30% de mortalidad en 4 horas. ¿Sí? Y ahí ya que venga el otro colega, el otro turno, y luego nos esperamos, y luego todo lo demás, pues vamos a bailar con la atmósfera. ¿Ok? Siguiente. Vamos a concluir. También aquí no quiero. No escucho. Listo. Entonces, aquí la nueva guía del PALIC 2023 nos dice, bueno, doctor, yo ya sé qué paciente llegó con una neumonía.
Ahora yo te voy a decir, bueno, ¿qué paciente tiene riesgo de presentar el SDRH? Porque es fácil decir, bueno, que tenga la placa, que tenga los infiltrados, que esté saturando, pero ¿qué paciente que llega relativamente tranquilo, entre comillas, a urgencias, y yo lo veo, le pongo unas puntas nasales y mejora, ¿qué paciente está en riesgo potencial de desarrollar este síndrome? Pues, técnicamente, si yo ocupo una cánula de alto flujo, ¿alguien conoce el dispositivo de alto flujo? ¿Sí? ¿Alguien? ¿No todos? ¿Pueden levantar la mano? ¿Quién conoce el alto flujo? ¿Existe el alto flujo? Si se dan cuenta, aparentemente menos del 50% de los presentes conoce la terapia de alto flujo. Y existe en pediatría, salva vidas y salva a los niños de intubación. Una maravilla. Entonces, si yo tengo pacientes que ocupen 1.5 litros por kilo minuto o de 30 litros por minuto para mantener saturaciones de 88 a 97, que es un paciente que tiene riesgo de SDRA. O se las dejo todavía más fea. Todo paciente que ocupa oxígeno para mantener saturación de 88 a 97% tiene riesgo de desarrollar SDRA. O sea, todos los que crecen. Cada vez la pediatría se ha hecho más preventiva para valorar mejor a estos pacientes. El objetivo no es tener miedo, el objetivo es detectarlos y enfocar el manejo de forma crucial y óptima. ¿Okay? Ahorita un poco después vamos a hablar de esa terapia que es una maravilla. Pero sí les recomiendo porque salva vidas, definitivamente salva vidas. ¿Dudas hasta ahorita? ¿No? Como quiera, vamos a hacer preguntas al final. Doctor, ¿me puede poner aquí? Entonces, etiologías. La causa más común, neumonía o aspiración gástrica. La causa extrapulmonar más común, sepsis, pancreatitis y trauma de tórax. ¿Ok? Hay más, definitivamente hay más, pero son las principales, casi el 95% se engloban. Sepsis, pancreatitis, causas traumáticas y neumonía como la causa más común. Ahora, vamos a hablar rápido de la fisiopatología. Hay varias hipótesis del pulmón de bebé, hipertensión pulmonar, alteración de capilares. Lo importante es que sepan esto. Tranquilo, no le voy a explicar todo. El alveolo, como sabemos, tiene su membrana alveolo capilar. O sea, está el alveolo, que es un globito, y alrededor del globito hay un capilar, ¿no? Todo lo que llega al capilar pasa al alveolo y se regresa y se hace el intercambio gaseoso. ¿Qué pasa en el SDRA? Hay una alteración de esa membrana alveolo capilar con los capilares. Entonces, eso, si este vaso sanguíneo, esta membrana se empieza a inflamar. Vemos aquí cómo está todo unido, ¿verdad? Cómo está todo pegadito. Pero acá no, ya empieza a haber cierta disrupción de la membrana alveolo capilar, del glicocáliz. Entonces, hay una alteración en los mecanismos antiinflamatorios y proinflamatorios del paciente ante esta agresividad. Tanto así que, en resumen, les puedo decir que es una migración de neutrófilos, de macrófagos, polimorfo-unitarios, monocitos, etcétera, que deberían de estar en el espacio vascular hacia el alveolo. Todo se mete al alveolo. Llega al alveolo y el alveolo tiene su surfactante pulmonar, ¿no? Que es el tensoactivo pulmonar por excelencia, y eso evita que se colapse el alveolo. Pero en el momento en el que todo esto, material de proteínas, macrófagos, etcétera, se mete al alveolo, genera una mezcla chiclosa. Esa mezcla chiclosa, por más burdo que se escuche, me elimina el surfactante. Y si yo no tengo surfactante, ese alveolo colapsa. ¿Sí? Y si tengo puro chicle en el alveolo, en vez de oxígeno, pues no hay intercambio gaseoso. Entonces la saturación empieza a bajar. ¿Ok? Y eventualmente el CO2 se va a elevar. ¿Ok? Entonces, como les dije, no es una clase de fisiopatología. Necesito que vean esta imagen para poder comprender un poco eso. Ahora, este ejemplo es uno de los más claros que existen para entenderlo, y se lo van a poner en un ejemplo muy burdo. Todos hemos inflado algún globo, ¿verdad? ¿Alguna vez? ¿No? Bueno, imagínense que a ese globo le ponemos un poquito de agua adentro, ¿ok? Sin inflarlo por completo, nomás un poco de agua. Y ahora agarramos un resistor de 5000 y se lo ponemos ahí dentro del globo, ¿ok? Lo sacudimos un poquito, unos 2 minutos, y lo dejamos secar, ¿ok? Después de 2 minutos, yo intento con la boca inflar ese globo, ¿ok? ¿Alguien alguna vez lo ha hecho?
¿no? Qué raro, ¿verdad? ¿No? Es un ejemplo medio burdo, ¿ok? ¿Cómo creen que este es el globo? Pues va a haber las partes de pegamento pegadas, ¿no? En diferentes posiciones del globo. Bueno, ese es el globo, ¿ok? Donde va a haber partes donde el globo se puede inflar bien, pero otros donde haya más pegamento se van a hacer como chichoncitos, ¿sí? ¿Alguien ha visto un balón de fútbol con un chichón? Si yo expongo esos chichones a más presión, a más fuerza, pues ¿qué va a pasar? Pues se van a romper. De repente tenemos niños con neumotórax o que se empiezan a agravar más con eso. Y vemos que en diferentes etapas, de 0 a 14 días, es el tiempo que yo tengo para actuar, para poder reducir todos estos eventos. Pero los eventos del SRA se dan desde el día 0, con edema, generalmente hasta el día 3, y las fases proliferativas, exudativas y fibróticas empiezan desde el primer día. Entonces, entre más tiempo yo me tarde en diagnosticar, en dar el tratamiento oportuno, se va a hacer eso. Y cuando yo llego a esta etapa, es extremadamente difícil salvar la vida. Ahorita ya hay muchas terapias, como la terapia de ECMO, etcétera, que podemos incluirlos, pero niños que no tengan la capacidad económica o los papás, pues es casi sentencia de muerte, ¿no? A pesar de lo que hagamos, por más presión que le suba, si sube el P2, que en el turno no se va, o sea, ¿sí me explico? O sea, no funciona eso. Esto es una foto de unos alvéolos de un cerdito que se asemejan a los niños o a los adultos. Pero aquí vemos, por ejemplo, esta imagen de este alvéolo que se ve bien delimitado. Vemos esta parte de la pared que se ve, pues hay espacios entre los alvéolos. Bueno, aquí ya vemos, no vemos la membrana, pero aquí debería estar. Pero se ve la anatomía conservada, ¿no? ¿Sí lo alcanzan a ver? Y aquí no. Es un pulmón inflamado, es un pulmón de un cerdo con neumonía. Así está un pulmón de un adulto, de un niño. ¿Sí? Entonces yo estoy intentando curar esto. ¿Okay? Un niño o que está con puntas nasales o que está incubado, evidentemente lleva todo un proceso. Pero esta es una imagen muy gráfica. Ahora, como pediatra, porque bueno, me pueden decir, bueno, pues usted es intensivista, doctor, usted eso todos los días. ¿No? Pero como pediatra, ¿qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer yo? Pues hay muchos estudios también, desde el 2019 hasta el 2023, que nos han dicho que todo evento de neumonía mejora con seguir 4 pasos básicos. Los 4 pasos básicos es como nosotros como pediatras podemos usar para tratar de ayudar a mi paciente. Claro, el paciente que va a seguir con la enfermedad inevitablemente lo va a hacer y tenemos que recurrir a terapia intensiva de forma temprana, no ya cuando no tengamos nada que hacer. Pero si yo aplico estos pasos, la probabilidad de que ese paciente se pueda complicar reduce hasta un 50%. ¿Cuáles son? Restricción hídrica. Históricamente se han muerto más pacientes por sobrecarga que secos, ¿o no? Entonces, parte del manejo es restricción hídrica del paciente, un 80, un 70%. Nutrición enteral temprana, somos fanáticos en dejar en ayuno a los pacientes, no nomás en pediatría, también en terapia intensiva. Pero cada vez hemos aprendido que si no hay contraindicación para iniciar la dieta, que son estrictamente muy pocas, el paciente puede comer dentro de los primeros 3 días. Entonces, no tengan miedo. Concentración de medicamentos al mínimo indispensable y respeto a los hemoderivados. Si el paciente no tiene criterio de prescripción, no lo hagan porque empeoran el cuadro clínico. ¿Ok? Hay muchas teorías, ahorita actualmente la más difundida es que si el paciente tiene una hemoglobina de 7 o menos, se puede transfundir, o si tenía 8, 9 o 10, siempre y cuando tenga criterios de fallar hemodinámica. ¿Ok? ¿Sí? Pero a esos pacientes hay que tratarlos con respeto, generalmente aguantarlos todo lo que podamos, hasta 7. Ahora, si yo tengo la oportunidad de usar el alto flujo, hay que usarlo. Es un aparato, más o menos de ese tamaño, y se puede usar generalmente de 30 hasta 50 litros. En hospitales de segundo nivel, más que podemos llegar a usar es más calidad de polio, 15 litros, igualmente en algunas clínicas. ¿Okay? La verdad es que eso para pacientes que tienen SRA o que ya vamos viendo la tendencia del paciente en 4 horas y que no mejora, es igual a nada. Y son pacientes que tenemos que hacer esta terapia. ¿Okay? Se calcula a 2 litros por kilo. Tiene la temperatura, la cantidad de oxígeno que requiere y el FIO2. También podemos usar una buena cantidad de FIO2 con estos pacientes. Pero si yo tengo un paciente de 10 kilos, 2 por 10, pues son 20. Inicio la terapia a 20 litros por minuto.
son puntas nasales. Y eso la verdad es que en estos dos artículos, pacientes con neumonía severa, sin criterios de terapia intensiva, redujo la mortalidad en un 80% y redujo la intubación en un 95%. Eso es lo que queremos, porque si tomamos a un niño, sabemos que la mortalidad aumenta demasiado, ¿no? Ya no metemos en más drogas. Entonces, puede estar tranquilamente con las cánulas nasales de alto flujo, como usaban los adultos en COVID. En niños ya existe, ¿sí? Y de verdad salva vidas, y más si se usa de forma temprana. De hecho, ya está la paradigma o la tendencia que si un niño de entrada ocupa en urgencias una mascarilla de servorio a 15 litros, mejor ponen antiflujo. Ponen antiflujo en punto para evitar complicaciones. ¿Okay? Ahora, una vez que vemos ya la fisiopatología, vemos el alto flujo, pues vamos a enfocarnos en el manejo. No les voy a dar clase de ventilación mecánica ni esas cosas, pero es importante que sepan algo. La FIO2 alta mata pacientes. Flujo y volumen alto mata pacientes. PEP baja mata pacientes. Frecuencias elevadas mata pacientes. ¿Verdad? Se centra todo en protección pulmonar. ¿Okay? No por intubar al niño y subirle a todo lo que tenga que subirle, te va a salvar. Te va a salvar quizás esos 5 días que esté contigo, pero luego Dios nos bendiga. ¿Sí? Entonces, cada vez el manejo se ha centrado en ser menos agresivos en la ventilación mecánica. Volumen alto y flujo alto generan sobredistensión, que libera más marcadores de inflamación y fallo orgánico múltiple. La FIO2 alta sabemos que genera radicales libres, daña los alveolos, el fallo orgánico múltiple, el público que no protege la oxigenación. PEP bajas, no recluta alveolos, no hay buena oxigenación, fallo orgánico. Y frecuencias elevadas, pues tampoco me sirve. ¿Okay? Entonces, ¿el manejo en qué se basa? Oxigenar, evitar complicaciones y minimizar el daño pulmonar de lo que ya está. Si ya está lesionado ese pulmón, tengo que detener el daño y no complicarlo más de lo que ya está. Entonces, entre más grave esté mi paciente, leve, moderado, severo, la escala de manejo sube. Claro que lo más sofisticado o el último intento de salvaguardar la vida pues es el ECMO, pero la intención es no llegar ahí. ¿Okay? Vemos como hay bajo, sedación, posición prono, altas, etc. ¿Qué podemos usar en el segundo nivel de atención o en clínicas? A continuación. Si yo ahí tuve un paciente que me llevó a urgencias o que está en piso de pediatría, sin hablar de terapia intensiva, este piso de pediatría, tengo que tratar de seguir todos estos aspectos lo más pronto posible. Niveles de CO2 permitidos entre 60 y 70, siempre y cuando el pH de mi gasometría no esté por debajo de 7.1. ¿Okay? No esperen ver una gasometría bonita, eso no existe en los pacientes que tienen neumonía, siempre hay algún daño, no forcemos ese punto, pero tampoco por lo demás. ¿Okay? O sea, esto es una hipercambia permisiva. Mantener saturaciones entre 88 y 97, no 100%. Saturación al 100% es igual a malo, recuerden. 100% es igual a malo. 88 a 97%. PEPS entre 10 y 15. ¿Okay? Muchas veces me he topado niños intubados, que luego nos piden interconsulta, que tienen el PEP, y sabemos que es el PEP, ¿no? El ventilador. PEP de 5. PEP de 5. ¿Saben cuánto es el PEP que nosotros manejamos normalmente como personas? Yo para poder hablar y sin respirar, yo puedo hacer PEP automático. Eso quiere decir que yo fisiológicamente manejo un PEP. ¿Saben cuánto es el valor de ese PEP? 6. 5 a 6. Entonces yo tengo un niño que se ha intubado con un PEP de 5 a 6, pues no le estoy explicando. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Y muchos el miedo de, oye, es que no lo voy a poner más mal de lo que ya está. Pero aquí la guía nos dice, órale, entre 10 y 15, rápido, ábrelo. Y que se mantenga abierto, y que no se cierre para mejorar la oxigenación. Pero tampoco tanto para tronarlo, ¿verdad? Ya vimos que ese globo se puede ir rompiendo. Evitar volúmenes corrientes excesivos de 8 mililitros por kilo. Generalmente ya en la guía nos están estableciendo de 5 a 6, no más. No porque meta 300 de volumen, 400 de volumen, 500 de volumen, te va a salvar. Ya vimos que mientras haya alveolos que se puedan abrir, va a meter volumen, pero si llevamos un alveolo sobredistendido, ese chipotito del balón, se va a romper. Y luego, oye, ¿por qué baja la oxigenación? Pues nada, ya un neumotórax así. Evitar FIO2 mayores de 60%. ¿Ok? Por lo radical. Y permitir la pronación. Si vemos que un paciente no mejora la oxigenación, mejora los criterios de Kirby,
o de saturación de oxígeno. La pronación, que se usaba, ya se usaba, pero luego entró el COVID en los adultos y también en los niños, se puso de moda en los adultos. Pues también en los niños. También en los niños. La fisiopatología no cambia. La fisiología del pulmón de un niño de 2, 3, 4, 5 años no cambia a la de un adulto de 40, 50 años. Exactamente la misma. ¿Okay? No tengan miedo. No tengan miedo. Aquí está también, el uso de PEP alto no previene tampoco la progresión del paro. Por eso les digo, o sea, aunque son manejos que podemos hacer, es más que nada para evitar seguir haciendo más daño. Entonces, el PALIC nos dice, ventilaciones de 5 a 7 por mililitro por kilo. Ahora, la presión pico es muy importante, porque les decía, tampoco sube al ventilador por subirle, ¿no? 10 de presión, 15 de presión, 20 de presión, para que oxigene y para que el tórax se mueva para arriba y para abajo. No, esto que está aquí es lo máximo permitido en la presión que yo le puedo poner a un paciente pediátrico. Y yo tengo que estar jugando. Voltéalo, arriba y para abajo, baja esto, sube el otro. Pero si yo como pediatra inicié en modalidad presión, que yo creo que es la que la mayoría usamos, ¿no? Cuando ventilamos a un niño. Si yo estoy ya con tendencia de 28 a 32, córrele a terapia. No te esperes, porque el paciente se va a complicar, o ya se está complicando, se está avisando, doctor, estoy mal. Entonces no porque le des un día, 2 días, se va a salvar. ¿Okay? Pero no hay que elevar la presión más de 32, porque ahí sí nos metemos en otras broncas. Entonces es manejar el pulmón con las mínimas presiones posibles, abrirlo con el PEP, mantenerlo abierto, que no se cierre, y disminuir la inflamación pulmonar. ¿Ok? Ahora, siempre hay que intubar a los niños con globo en ventilación convencional. Cuando sometidos con hipertermia permisiva, el carbonato no se recomienda, a menos que esté en paro cardíaco. Lo de la hipertermia permisiva, que también tiene sus efectos negativos, no crean que siempre es bueno, siempre hay una ventaja y desventaja. Elevación aguda de la presión intracraneal con daño cerebral, acidosis asociada a efectos miocárdicos negativos, y si lo aplicamos con relajantes musculares, pues puede haber riesgo de neuropatía. Pero bueno, de eso hace el paciente, o sea, es luego beneficio general. ¿Okay? Ahora, la pronación recluta las zonas atelectaciadas del pulmón. Está boca arriba, lo volteamos boca abajo. ¿Okay? Aumento de la capacidad residual funcional, no modifica la extensibilidad, pero aumenta la oxigenación en un 50% y eso nos permite bajar parámetros del ventilador. ¿Okay? Mejora la función cardíaca. No hay beneficio por más de 16 horas. Entonces, si yo tengo un niño que ya proné, tengo 16 horas para que mejore. Si no mejora en 16 horas, córrele a terapia intensiva. Y ahora, no te esperes a las 16 horas. Si a las 10 horas no mejora, pues corre a terapia. ¿Me explico? 16 horas es menos de un día. ¿Okay? Entonces, en un día, desde que llega tu paciente, podemos saber quién ya es candidato para ingresar a terapia intensiva pediátrica de forma temprana, para evitar complicaciones. Esto es lo que hace la pronación. Tenemos un paciente en supino, las áreas blancas que están atelectaciadas, esa área de pegamento donde uno siente el alveolo, hasta en el chicle. Al momento de voltearlo, miren, baja ese todo el pegamento chicloso que está en el pulmón, baja, y las zonas que estaban colapsadas se nos empiezan. ¿Ok? Y ahí podemos estar jugando 3 horas, 4 horas, 12 horas, lo volteamos, etc. ¿Okay? Posición prono, aunque es algo de su utilidad, el PALIC 2023 dice, bueno, ¿sabes qué? Pues no lo recomiendo como terapia ordinaria. Al final de cuentas, estas son guías, no es algo estricto. ¿Sí? Cualquier guía no es algo estricto, son recomendaciones siempre y cuando. Entonces, no se recomienda de manera ordinaria, pero sí su uso en paz severo. ¿Ok? La aspiración, ay, tiene secreciones, aspíralo, ¿verdad? ¿A todos nos ha pasado alguna vez? Yo, oye, bajo la oxigenación, se satura, ambucéalo, recupéralo, taquicardia. A todos nos ha pasado, ¿no? Entonces, no se recomienda la aspiración de rutina. Tampoco hay un consejo establecido para el uso de sistema cerrado o abierto, pero definitivamente si tenemos alguno de los dos, lo ideal es un sistema cerrado. Una vez que yo intubé un paciente por neumonía severa o por PARS, prohibido abrirlo, prohibido quitarle el ventilador para succionarlo. ¿Por qué? Porque si es un pulmón o un globo, y yo ya influye, y ya está reclutado, al momento en que le quito el ventilador, y cada vez va a ser más difícil volverlo a reclutar. ¿Okay? Entonces, solito nos quitamos
como la vida. Lavados bronquiales, si es que las secreciones están muy, pero muy espesas, igual solamente con circuito cerrado y tampoco está recomendado de rutina, a menos que afecte la oxigenación. Fisioterapia pulmonar, tampoco indicada de rutina. Óxido nítrico, que bueno, eso es un poco más para terapia intensiva, pero si alguno lo tiene de repente, pues lo podemos usar. Pues tampoco está recomendado de forma rutinaria. Pero si tenemos datos de hipertensión pulmonar, se puede usar dosis de 5 a 20 partes por millón, dependiendo. Tampoco hay beneficios sustanciales. Surfactante. ¿Alguien usa surfactante para neumonía? ¿No? Yo tampoco, la verdad. Pero aquí comentan que no se recomienda, aunque alguna vez he visto ciertos casos con cierto tipo de mejoría. La hipótesis es que si es una parte de surfactante, pues yo le pongo un surfactante al paciente, y trato de, pero si se usa ese surfactante por 5 días solamente, pero la verdad es que pues, no se recomienda de rutina. ¿Quién usó esteroides en neumonía? Pues todos, ¿no? Dejamos meter prednisolona, dexametasona. También lo usamos nosotros, no creamos, los inteligentes lo usamos. Inicialmente se usa en fases tempranas, con riesgo de padecerlos, pero no, hay nula utilidad de tratamiento si yo solamente lo dejo por 48 horas. Si yo una vez inicié el esteroide, tengo que dejarlo de corrido. A mayor propensión, evidentemente, infecciones, y el beneficio de usarse es que, pues, teóricamente retrasa la fase proliferativa del FAS. La fase proliferativa ya involucra macrófagos y activación de fibroblastos, donde ya esas paredes se hacen, pues, piedra. ¿Okay? Una vez que pase eso, sí se cura el pulmón, no crean que no, pero es bien. ¿Y cuánto tiempo? Pues meses. Hemos tenido pacientes en ECMO hasta 1 año conectados, y el pulmón apenas. Evidentemente, un paciente que no tiene ECMO no creo que va a estar un entubado, ¿verdad? ¿No? Pero el pulmón se cura, sí se cura, pero se cura con el tiempo. Pero no todos tienen esa ventaja. Entonces, si no todos tenemos esa ventaja, pues hay que hacer lo posible para evitar el ECMO. La dosis es 2 miligramos kilo día, 4 veces al día, mínimo por 7 días. Y al final de cuentas, ¿qué dice la PARI 2023? Pues que no lo recomiendo a rutina. Porque pues, al final de cuentas, no hay nada que sustente que el esteroide lo va a salvar por sí solo. Pero si lo usamos, sedación mínima para que el paciente se deje ventilar. Mínima para que el paciente, si no está intubado, esté tranquilo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si está estresado, hay dolor, está ansioso, me consume oxígeno y me empeora el cuadro. Bloqueos neuromusculares sí están indicados por 48 horas, pero es para optimizar la sedación. O sea, si yo tengo midazolam, tengo propofol, tengo el Precedex, no se duerme el chamaco, uso el bloqueador neuromuscular, pero no es dejarlo 4 o 5 segundos. Es solamente dejarlo mientras optimizo yo la sedación de mi paciente y luego retirarlo, porque si yo combino bloqueador neuromuscular con esteroides, la probabilidad de una neuropatía del paciente crítico, o sea, que yo lo extube, ya no se pueda mover, es de un 300%. Claro que no en todos pasa, pero eso está escrito en literatura. ¿Okay? Transfusiones de hemoderivados, concentraciones de hemoglobina hasta 7 gramos sobre decilitro, excepto en periferias congénitas, o hipoxemia rara, hipoxemia severa, o que tenga datos de falla hemodinámica. Esto yo creo que es, de todo lo que les dije, esto es lo más importante, y como pediatras debemos de entenderlo. Los pacientes con SDRA tienen un daño generalizado de la barrera alveolar capilar, haciéndolo vulnerable a la sobrecarga de líquidos. Mayor riesgo de sobrecarga hídrica en niños. Restricción hídrica temprana, mejora la oxigenación y la duración de la ventilación mecánica. No saben la cantidad de niños que yo me he encontrado ocupados con plan de líquidos a 1500, plan de líquidos a 1200. No está bien. No es regaño, no. La intención es concientizar de que mínimo ese plan de líquidos, ya con medicamentos y con transfusión y todo lo que nos encanta hacer, de contar líquidos máximos permitidos, si es por superficie corporal, en 700, y si es por kilo, de 70 a 80, ¿no? Por eso. Luego el paciente, aquí no ha visto que se empieza a dermatizar, se deja de orinar, empezamos ya con toda una serie de fallos. Siguiente, ya que se acabamos. El ECMO, pero para que sepan que existe, que se usa en niños con PAR donde ya la insuficiencia respiratoria sea reversible o sea candidato a trasplante del pulmón.
Cuando veo que las estrategias de protección pulmonar no mejoran. Oye, pues ya tengo la presión en 32, ya lo proné, no mejora la oxigenación, le puse óxido nítrico, no mejora, la gasometría sigue en acidosis, no mejora, tengo fibras son 100% porque si lo bajo a 90 baja a 50 la oxigenación. Y eso les salva la vida. Puede estar conectado el paciente un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, lo que requiera. Les digo, el pulmón nos ha enseñado que se cura, pero se cura con el tiempo. Entre menos insultos tú le des, el pulmón va a responder. Pero claro que para llegar a ese tiempo el paciente puede tocarse, estar en sepsis y toda una cosa brutal. Y también hay que entender que no todos son, o no todos tienen capacidad para tener efecto. ¿Okay? No es totalmente en México. Pero es importante saber que si alguna vez le llega un paciente, está esa opción. ¿Okay? Ya no está la opción de ya no sé qué más, ya no sé para dónde. Sí hay, ¿no? Quizá lo hay. Contraindicaciones, pues lamentablemente sí hay pacientes que sepamos que a pesar de que tengan un par severo, el padecimiento de base del paciente a la larga vaya a ser fatal. Porque sí hay casos, sabemos que existen casos, ¿okay? Pero sí también existen sus contraindicaciones. ¿Okay? Y sería todo. Te los agradezco mucho. Muchas gracias. ¿Preguntas para el doctor? ¿Es uno en uno? Un montón. Claro. Pues muchísimas gracias. ¿Nadie tiene? ¿Hay que ir una doctora Lerman? En el caso de alto flujo, pensando que entra por la nariz, claro, todo el volumen que estamos pasando, ese no va directamente al pulmón. Entonces, suponemos que también algo va al estómago. ¿Cómo nos va con la distensión? Sí hay distensión abdominal y es notable, ¿no? Tanto en pacientes con alto flujo o sin alto flujo, o sea, también solamente con la mascarilla, todos tienen únicamente aeropaco. Entonces, sí puede llegar a un punto importante donde se hará restricción torácica y haya que colocar sonda nasogástrica o sonda orogástrica, definitivamente. Porque el hecho que el abdomen está abultado y que la caja torácica esté limitado, pues no se endoblece. La distensibilidad, o sea, la distensibilidad quiere decir que el pulmón no se expande de forma correcta. Entonces tenemos la barriga ahí interviniendo, no nos va a ayudar. Una sonda sí se puede poner, definitivamente. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sí, no me iba a meter a cosas rebuscadas, o sea, nada de cosas ya que lo entendieran, fácil, sencilla, pues sí, estamos entre colegas, no para allá. Dígame. Sí y no. En niños, por ejemplo, cuando empiezan con datos de saturación, abajo del 94 estrictamente hablando, generalmente siempre hay un dato de dificultad respiratoria. Pero hemos visto muchos niños que traen tiraje, traen disociación, están comiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, un ejemplo claro que les puedo poner en la clínica, que les gusta un paciente de 1 año de edad, ya con tiraje intercostal, ya con disociación, la mamá te dice que lleva así 2 días, le ponemos sus puntas nasales en su mascarilla reservorio, la frecuencia cardíaca está en 160, pero tú le pones la mascarilla y satura al 100%. ¿No? Un ejemplo clásico que nos ha tocado a todos, ¿no? Probablemente usted vea al niño en primera instancia y lo vea bien, ¿no? Pero sabemos que hay cierta falla en la oxigenación. Todavía no llega a una insuficiencia respiratoria, pero ya el estado de conciencia está alterado. Niños arriba de 6, 7 años, ellos sí te pueden quizás manifestar, y lo digo quizás por experiencia propia, que se sienten cansados. Y no es tanto el cansancio por la oxigenación, sino por la taquicardia. La taquicardia aumenta el consumo de oxígeno. Entonces yo tengo niños que están, como lo que le acabo de decir, pero es como si me corrieran 3 maratones al mismo tiempo. Y se me va a cansar.
Entonces, sí pasa, sí dicen que se sienten mal, pero es por el bajo consumo de oxígeno. La oxigenación, pues evidentemente ya estamos hablando del 60, 50, pues es propiamente te va a decir que les falta el aire. O si están más chiquitos, podemos hacer los cambios que ya conocemos, ¿no? O que o sea, no sé si pero es más evidente primero el cansancio o la insuficiencia respiratoria. Dígame. Esos chiquitos que nos ha tocado manejar con neumonías de gas, Claro. válidos también. Sí, completamente. O sea, mientras el paciente esté canalizado, no se tenga un plan de líquidos, tenemos que estar con restricción. Si el paciente puede comer, les digo, no es el objetivo dar las indicaciones del mismo porque son más bajitas, pero si el paciente puede comer, ¿en qué paciente yo diría? Bueno, vamos a darle. Paciente que le ponga oxígeno, pues, entre 94 y 97 y no esté taquicárdico. Es el que puede comer y quizás en los líquidos, pues lo suspendo, porque está comiendo, ¿verdad? Pero si el paciente no ha compensado ni la taquicardia, ni la frecuencia respiratoria, ni la dificultad respiratoria, restricción hídrica, porque ese pulmón es como una esponja. ¿Okay? Entre más agua le ponga, el corazón, por continuidad, ¿verdad? Por sobrecarga hídrica, va a afectar el pulmón. ¿Okay? Entonces, siempre restricción hídrica. Te digo, históricamente se han muerto más pacientes por sobrecarga que por esto. ¿No? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amable. A nombre del capítulo Guadalupe, le entrego este pequeño reconocimiento por su participación con nosotros y le agradezco mucho su participación. Muy amable, doctor, muchas gracias. Muy amable. No sé, nuestros patrocinadores que quieran dar algún mensaje de parte de Nestlé. Muchas gracias. Ok, hay que improvisar, hay que improvisar. Adelante. Gracias. Buenas noches a todos. Digo, aprovecho para presentarme. Mi nombre es Mario Guzmán, actualmente con la responsabilidad de la gerencia de distrito aquí en Monterrey. Un gusto saludarlos. Veo varias caritas conocidas, volver a coincidir. Muchos de ustedes, bueno, ya tenemos la oportunidad de estarlos saludando, estarlos visitando. Definitivamente quien conocen esa Vale. Yo nada más estoy aquí de agregado cultural. Para Nestlé es muy importante todos estos temas de educación médica continua. Creo que quienes tienen más experiencia en esto saben que Nestlé siempre ha estado de la mano con las asociaciones justamente en apoyo a la educación médica continua. Hoy, con este tema muy interesante, yo no entendí nada, pero vi que muchos de ustedes estaban anotando, estaban tomando fotos, las preguntas, incluso muy, muy puntuales, justo como lo decía la doctora. Es que fue muy, muy claro. Muchísimas gracias, doctor Castillo, la verdad. Y esto sigue siendo el compromiso de Nestlé con la educación médica continua, con la pediatría organizada. Muchísimas gracias. Mi nombre es Mario. Muchas gracias a todos por asistir y gracias por tomarse el tiempo. Espero que esta ponencia les ayude en su práctica clínica. Nestlé es una empresa que cree firmemente que la leche materna es el mejor alimento para todos los bebés. Sin embargo, tenemos soluciones nutricionales para cada paciente. Agradecemos muchísimo el asistir y, bueno, lo que necesiten, a los que los visito, Valeria Express. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Pasen. El doctor Tadeo Pachicano no pudo acudir, tuvo un pequeño percance vial, entonces pide disculpas. La doctora Mayra García Cano felicita a nuestro ponente y le agradece que haya estado con nosotros. Y pues, muchísimas gracias por haber acudido. Ahorita ya nos empiezan a servir la cena, buen provecho, muy amables, muchas gracias.